El Salmo 44 es el salmo en el que vamos a meditar en esta noche. Salmo 44, así que los invito a abrir sus Biblias allí. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos al Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Amén. Es muy interesante el, el clamor de este salmista cuando nos dice en el versículo 23, despierta, Señor, ¿por qué duermes? ¿Por qué no, dice, no te alejes para siempre? Y es interesante porque nos recuerda lo que Elías dijo a los profetas de Baal sobre sus dioses falsos. En Primera de Reyes 18:27 aconteció al mediodía que Elías se burló de los profetas de Baal diciendo, griten en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿No es interesante esta eh, eh, es interesante lo que dice Primera de Reyes 18:27? Hermanos, ¿duerme Dios? Es imposible, ¿verdad? Así que el Salmo 121 nos recuerda también estas palabras.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si el profeta Elías se burla de los profetas de Baal porque su Dios parece ser que anda dormido y no les responde. Y si el Salmo 121.4 nos dice que Dios pues no duerme porque él siempre guarda a Israel, ¿será que el salmista está aquí siendo irreverente para con Dios al decir estas palabras? Señor, ¿por qué? ¿Por qué duermes? Por supuesto, esta oración es inspirada por Dios. Y de hecho, son salmos, himnos del pueblo de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Estos salmos nos ayudan a nosotros a presentarnos y a orar delante de Dios. Y hay algunas razones por las cuales pienso que esta oración está lejos de ser irreverente. En primer lugar, recordemos que el Señor Jesús nos enseñó a orar a Dios de manera insistente como lo haría una viuda con un juez injusto. No sé si recuerdan el texto. También la escritura nos dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Es como si el Señor nos alentara a orar, como si estuviéramos tocando una puerta y queriéndola tumbar hasta que el Señor conteste. El Señor nos enseña pues que podemos suplicar a Él en oración siempre, como si estuviéramos despertándolo. Y esto es exactamente lo que el salmista está haciendo aquí. Despiértate, Señor, ¿por qué duermes? De hecho, él está orando a Dios y sabe que Dios lo ha ayudado antes y lo puede ayudar ahora, en medio de la circunstancia difícil presente. Ahora, este salmo también me recuerda esta gloriosa escena de Marcos 4:33, cuando el Señor estaba en medio del mar con sus discípulos y esa noche se levantó una gran tempestad al punto de que los marineros, estos hermanos como Pedro y los otros discípulos que eran pescadores, estaban aterrados, asustados a causa de la tremenda tempestad que se estaba levantando y estaban horrorizados y ven que el Señor está durmiendo en la popa y le dicen, Señor, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y bueno, por supuesto, Jesús está tranquilo y él se levanta en medio de la noche y levanta sus manos y aquieta la tempestad. Y una vez el Señor aquieta la tempestad, el Señor dice, perdón, ellos dicen al Señor, ¿quién? Cuando se hizo bonanza, ¿cómo no tenéis fe? Les dice él a ellos. Y luego en el versículo 41, ellos responden, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora ellos dijeron, Señor, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y el Señor encantado responde al clamor de ellos y se levanta y se hace bonanza. Y entonces Dios allí en carne es glorificado por medio de estos apóstoles. Y creo que al analizar este salmo quisiera que centraran su mirada en esto, ¿no? Dios siempre busca glorificarse aún en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Dios todo lo que hace en medio de las circunstancias difíciles o en medio nuestro, siempre lo hace para su gloria. Esto es lo que Jesús hizo. Y a Él le encanta, ¿verdad? Muchas veces ser buscado para glorificarse. Y a veces, aunque no lo entendemos, hay circunstancias muy oscuras en nuestra vida que al parecer el Señor no responde, pero siempre va a ser como la enseñanza principal de ese salmo. Siempre veremos que Dios todo lo que hace lo hace para mostrar su gloria, para que le conozcamos, para que conozcamos cuán increíble es su amor, cuán infinita es su gracia, cuán poderoso es Él, para que aprendamos a conocerle. Así que muchas veces el Señor nos pasa por esas experiencias aterradoras que describe el Salmo 44. Sin duda, el salmista, que era uno de los hijos de Coré, está atravesando por una circunstancia aterradora. Los enemigos habían derrotado a Israel. La nación de Israel estaba experimentando una derrota militar muy terrible. No sabemos cuándo sucedió esto, no sabemos en qué momento. Eso fue seguramente más allá de los tiempos de David, o por esos tiempos, no sabemos cuándo. El salmista no puede entender por qué Dios no ha hecho nada para ayudarlos y eh, les ha dado una derrota militar horrible. Ellos han quedado humillados, postrados ante sus enemigos. Y ellos no
no pueden entender qué está pasando. Y el salmista aquí, o podemos ver cómo el salmista tiene tres etapas en medio de su oración. La primera parte de la oración hasta el versículo 8, él está recordando en medio de esta derrota los actos pasados de liberación de Dios, eh, actos pasados de Israel y actos pasados de ellos, como ellos también habían experimentado la liberación de Dios en el pasado. Luego, del versículo 9 al 22, él contrasta estos actos gloriosos de Dios en el pasado, esta liberación, y los contrasta con lo doloroso y lo desconcertante que estaban viviendo en el presente. Y luego, del versículo 23 al 26, él levanta un clamor para que Dios les ayude en el futuro. Así que tenemos esta triple división en el Salmo: pasado, presente y futuro. Fácil, ¿verdad? Del 1 al 8, del 9 al 22 y del 23 al 26. Veamos primero cómo el salmista recuerda en medio de la derrota los actos pasados de liberación de Dios, y veamos cómo este salmo nos ayuda a clamar a Dios en medio de derrotas en nuestra vida, en medio de circunstancias difíciles, en medio de esas providencias oscuras en las que muchas veces el Señor nos mete. En este punto, uno podía pensar al comenzar a leer el salmo que se trata de un salmo de acción de gracias, pero es un salmo más bien de lamento, de clamor. Y parece ser que es acción de gracias porque el autor comienza a hablar de las victorias que el Señor le ha dado a su pueblo en el pasado. Y de hecho, él exalta a Dios y entiende que en el pasado no fue el poder militar de Israel lo que le dio a Israel la victoria. Y él está hablando de la generación de Moisés. Dice: oh Dios nuestro, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y habla de la liberación de Egipto, cuando tú los echaste mano a las naciones y los plantaste a ellos, hablando de la tierra prometida con Josué. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, como fue lo que Dios hizo con Josué en medio de la tierra prometida. Dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro. Así que él sabe, ¿verdad?, que fue la gracia del Señor. Por gracia el Señor les dio esa tierra en heredad. No fue el poder militar, por supuesto, lo que sacó a Israel de Egipto. Dios mismo, con su brazo fuerte, mano extendida, fue el que derrotó a todos los egipcios bajo el mar Rojo. Y luego fue el que los sostuvo en medio del desierto y les dio victorias tras victoria mientras deambulaban por el desierto. El Señor les protegió siempre. Luego, por mano de Josué, fue Dios quien derrotó en medio de Jericó, por ejemplo, fue Dios quien derribó los muros y quien les dio ese día la victoria cuando Israel no tenía realmente gran poder militar. Y luego, cuando Israel avanza y entra en posesión de la tierra prometida, el salmista entiende que ha sido Dios quien los libró de mano de sus enemigos y les dio la tierra por heredad. Así que él reconoce esto aquí en los primeros versículos del 1 al 3. El salmista reconoce que fue Dios quien afligió a los pueblos y los arrojó delante de ellos y que les dio la tierra por heredad. Fue Dios quien los plantó en la tierra prometida. Así que la razón que le atribuye a Dios la victoria fue porque él entiende que no fue por la espada de ellos, ¿verdad?, sino el brazo de Dios. El brazo de Dios los libertó. Entonces la generación pasada le ha contado a la generación del salmista lo que Dios había hecho. Así que nuestros padres nos han contado estas cosas y estamos agradecidos por estas cosas. Así que nosotros mismos, hermanos, es bueno imitar a los padres del salmista, ¿no? Nosotros debemos recordar a nuestros hijos las grandes victorias de Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado. Tener que todo lo que Dios nos ha dado en su palabra, pues son sus victorias y las victorias que Él ha dado al pueblo. Pero además de esto, también debemos recordarle a nuestros hijos las victorias del presente. Ellos mismos también habían tenido victorias en el presente. Y noten cómo cambia de ellos a nosotros. Tú, oh Dios, eres mi rey.
manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará. A causa de las victorias pasadas, el salmista entiende que el Dios de Israel, el Dios del Israel que fue plantado en la tierra prometida, también es su Dios y lo salvará. Y qué bueno que nuestros hijos aprendan esto, ¿verdad? De boca nuestra, que entiendan quién es Dios y puedan confiar en Él. Tú nos has guardado de nuestros enemigos. Él sabe también que Dios lo ha guardado ahora. Y has avergonzado a los que nos aborrecían. Y noten esto, Él da gracias a Dios. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Esta es la segunda sección de recordar las victorias pasadas de Dios. En el futuro inmediato, en el pasado inmediato, perdón, Dios también le ha dado la victoria a ellos. Así que nosotros hemos también experimentado victorias. Y para aplicarlo a nuestras vidas podemos también darle gracias a Dios por lo que ha hecho no solamente en el pasado de Israel, pero también en el pasado de la iglesia. ¿Cuántos avivamientos Dios ha traído a la iglesia cuando la iglesia ha parecido perderse en medio de un horizonte de dificultades terribles? Cuando, por ejemplo, en medio de la reforma protestante, cómo Roma estaba absorbiendo a las naciones, el paganismo, el oscurantismo, y de repente Dios trae salvación a través de un monje como Martín Lutero. Gente humilde, y Dios le da la victoria a su pueblo. Y esto también debemos recordarle a nuestros hijos, y aún los grandes avivamientos de la iglesia con Edwards y en el siglo pasado, ¿no? Cuántos hombres Dios ha levantado y cómo Dios en medio de los grandes ataques que la iglesia ha recibido en el siglo pasado con relación a la escritura y el liberalismo teológico, Dios ha levantado personas como Graham McCheyne y bueno, nuestros padres de la OPC, y cómo el Señor levantó en seminarios como Westminster, donde han puesto en alto la palabra de Dios, y la iglesia no ha sido derrotada. Así que es bueno realmente reconocer nuestra historia y cómo Dios ha obrado en medio de ella, y también las victorias que nos ha dado nuestro tiempo, como nuestro país inmerso en gran oscuridad del carismatismo y de todo lo que hemos visto, cómo está trayendo en nuestro tiempo avivamiento y cómo iglesias se están volviendo al Señor y al Evangelio verdadero. Es algo maravilloso lo que está ocurriendo hoy. Así que es bueno recordar las victorias de Dios y echar mano del pasado cuando estamos en circunstancias difíciles. Saber que el mismo Dios que obró en Israel es el mismo Dios que ha obrado en medio de la iglesia, en su historia, y es el mismo Dios que ha obrado en medio nuestro, cómo nos ha traído la salvación como iglesia y nos está dando grandes victorias. El Señor, hermanos, está en medio nuestro, y es por eso que no hemos sido destruidos. Así que si el Salmo 44 hubiera terminado el versículo 8, este salmo realmente es un salmo de alabanza a Dios por su victoria. Es un salmo que está manifestando esta confianza en el Dios que ha librado a Israel siempre. Así que es un tono bastante positivo. Pero luego, en el contexto en el que está esto, realmente lo que el salmista está diciendo acá es manifestando su desconcierto. Él está completamente desconcertado a causa de la situación que está experimentando. Ellos están siendo derrotados. Cuando él ve el pasado, él se siente realmente desconcertado cuando está viendo la derrota en el presente. A él le parece algo inexplicable, deprimente lo que está viendo. Cómo el Dios que le ha dado la victoria a Israel en el pasado ahora les está permitiendo ser derrotados. Ahora él está completamente deshecho en su corazón. Él no entiende, él está buscando explicaciones en este salmo. Así que es lo que sigue en el versículo del 9 al 22. El presente desconcertante. A la luz de lo que Dios ha hecho en el pasado, el salmista se pregunta: ¿por qué Dios no nos está ayudando ahora? Así que este salmo nos ayuda a orar, ¿verdad? En medio de un tiempo desconcertante, lo que el salmista está tratando de hacer aquí es echar mano a lo que conoce de Dios en su propia experiencia y lo que conoce de Dios
en la experiencia de Israel en tiempo antiguo, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho y ha estado consignado en la palabra y cómo Dios también nos ha salvado en el pasado a nosotros. Eso es lo que Él está echando mano en la circunstancia presente. Y está entonces desconcertado preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué no nos estás ayudando ahora? Ese es el gran pero. Nota en el versículo 9 comienza diciendo, pero nos has desechado. Este es un pero grande, ¿verdad? Aquí. Me encantan los peros en la Biblia, pero este es diferente. En Romanos 3:21 vemos cómo Pablo habla de la depravación del hombre, cómo el hombre se perdió completamente, cómo judíos y gentiles están bajo la ira de Dios. Y luego tenemos el gran pero de Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, un pero increíble, ¿verdad? Glorioso. Es decir, pasa de la ruina a la salvación y exalta a Dios. Y estos peros increíbles de la Biblia que nos hacen saltar de gozo. El contraste del salmista es muy diferente, es lo contrario. En lugar de pasar de un pasado triste a un presente glorioso, las palabras que el salmista nos describe acá es el pasado glorioso y un presente trágico. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. O sea, es como si Dios se hubiera quedado dormido en un sentido. Es una situación dolorosa, desconcertante para él. ¿Qué está pasando? Él está buscando explicación. Ahora, uno pudiera inmediatamente pensar en muchas posibilidades, ¿verdad? Y una de las primeras posibilidades es que quizás Dios estaba mirando en este momento a otro lado, ¿verdad? Nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos, como que si Dios hubiera quedado en ese momento despistado y entonces los enemigos ganaron ventaja, lo hubieran derrotado. Pero noten esto, versículo 10. Esa explicación no funciona. Puede funcionar para los paganos, ¿no? A Dios se despistó, a Dios se le olvidó por un ratico su pueblo, pero para el salmista esto no es posible. Noten lo que el salmista dice: nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio de las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. ¿Por qué el salmista? ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Jehová es indiferente? Por supuesto que no. Dios no puede dormir. Dios no es indiferente. Él no es impotente. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista acá? En lugar de decir que Dios es impotente e indiferente, él sabe que todo lo que le está sucediendo es que Dios está detrás de esto. Dios los entregó a sus enemigos. Dios los hizo retroceder. Dios fue el que los vendió de balde. Dios los puso por afrenta. Dios los puso por oprobio. ¿No es interesante esto? Así que ellos reconocen que la derrota que están teniendo no ha sido accidental. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Él reconoce aquí, noten el versículo 19, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con la sombra de muerte. Es Dios quien los cubrió con sombra de muerte. Es Dios quien los está quebrantando por mano de sus enemigos. Así que la derrota de ellos no es accidental. Dios está detrás de su derrota. Es Dios el que mata y da vida. Y esto es lo que reconoce el salmista. Y esto es lo que reconoce todo hombre de Dios, ¿verdad? Que reconoce realmente a Dios. Dios nunca duerme. Dios nunca es indiferente. Dios nunca es impotente. Dios está detrás de todo lo que sucede en nuestra vida. Dios está detrás de tu enfermedad. Dios está detrás de tu cáncer. Dios está detrás de ese accidente que echó a perder tu vida o la vida de otros, ¿verdad? Dios está detrás de esto. La vida
lo que sucede a nuestro alrededor no es un desastre, algo desconcertante, eh, sin ninguna, o sea, sin ninguna conexión con Dios. Realmente Dios no es el relojero divino que creó todo y lo dejó andando. Y entonces o se olvida por un momento de las cosas que están pasando en este mundo. No, Dios tiene control completo de toda circunstancia, aún las desfavorables para nuestra vida. Las favorables, las buenas y las malas. Dios está detrás de eso. Y ellos saben que Dios tiene el control. El salmista comprende esto. Y esa es la forma correcta de abordar los problemas de nuestra vida. Así que la gente del mundo, por supuesto, no tiene a quién acudir en medio de las circunstancias difíciles. Ellos no tienen respuesta, ni siquiera tienen forma de encontrar respuesta. Pero para un creyente, ¿verdad? Es posible que nunca entienda por qué Dios está haciéndolo pasar por caminos difíciles, pero lo que sí entiende él es que Dios está detrás de estos caminos difíciles. Dios está activo en medio de nuestras derrotas, como está activo en medio de nuestras victorias. Así que podemos, de hecho, venir delante de él y pedir una explicación porque él está detrás de esto. Es lo que está haciendo el salmista. Por supuesto, esto descarta lo primero. Dios no duerme. Dios no está mirando a otro lado y entonces el enemigo aprovecha para derrotar a Israel. No, Dios está involucrado en el asunto y es Dios quien está entregando a Israel en manos de sus enemigos. Esto es lo que el salmista entiende. Otra posibilidad que se podría venir a la mente es, bueno, quizás la derrota no es tan mala como parece, ¿no? La gente seguramente está exagerando la derrota, pero el salmista entiende que esta derrota es terrible. Noten el Salmo 44:11 dice, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Versículo 16, por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Hermanos, algunos en medio de las circunstancias difíciles se vuelven positivistas y dicen, no, aquí no está pasando nada, ¿no? O le echan como tierra al fuego pensando que lo van a poder apagar, diciendo o hablándose a sí mismo como si no estuviera pasando nada, ¿no? Y hay iglesias, de hecho, que le enseñan a sus miembros diciéndole, o sea, usted no está mal, ¿no? Usted tiene que decir en victoria, estamos en victoria, aunque usted está mal, confiese, confesión positiva. ¿No? El salmista no tiene nada que ver con estas sectas de la confesión positiva. El salmista entiende que está afligido, que Dios lo ha entregado, que está mal. Esto no tiene nada que ver con la confesión positiva. Ser realistas en medio de las circunstancias horrendas que nos suceden es bueno. Y buscar delante de Dios con preguntas es bueno. Señor, ¿por qué me está pasando esto? No es lo que hizo Job. Señor, mira lo que me está pasando. ¿Verdad? O sea, en el corazón de Job él sentía que ¿para qué vivir de esta forma? ¿Por qué Dios permitió que él naciera? Era preferible nunca haber nacido, por lo que le estaba pasando era horrendo. Sin embargo, Dios nunca habla de Job, ¿verdad? Y dice que las oraciones de Job fueron horribles, ¿no? De ninguna manera es bueno, ¿verdad? Venir con nuestra queja a Dios y no tratar de evadir la situación difícil que estamos pasando o atravesando. Así que es bueno delante de Dios presentar nuestra queja, Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? El salmista está haciendo pues esto, muy realista, ¿no? Así que no está queriendo como colocarle un velo a la situación y hacerse el de la vista gorda y simplemente decir, no, esto no es tan malo como parece, no. La gente está exagerando. No, él realmente está siendo muy honesto en cuanto a la situación que está viviendo. Otra cosa que uno podría pensar, no, pues esta gente le está yendo mal por el pecado. Esta gente ha pecado. Bueno, sabemos que Israel muchas veces le fue mal y fue entregado a sus enemigos por causa de su propio pecado. Recordemos cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida, una de los lugares que iban a conquistar, Dios les dice que no toquen el tesoro de ese lugar y sin embargo Acán toma el tesoro que está allí, lo esconde para él y para su familia y luego Josué ve que ellos son derrotados por sus enemigos y Josué se pregunta, Señor, ¿qué pasa?
tú nos has prometido esta tierra y estamos siendo derrotados. Y Dios le responde, hay pecado en medio de tu pueblo, hay un anatema escondido. Y echaron suertes y recordemos que las suertes cayó sobre Acam y tienen que apedrear a toda la familia y matarla, a él y a su familia, a causa de que profanaron eh, este lugar, en la ciudad de Dios, el lugar de Dios, a causa de quedarse con algo que Dios les había dicho que no, algo que Dios había consagrado para él. Entonces, tenemos que muchas veces el pueblo de Dios, no solamente aquí, sino más veces en el Antiguo Testamento, eh, es derrotado a causa de su maldad, a causa de su pecado. Así que posiblemente uno piense, bueno, este salmista se está quejando, pero es que es un pecador. Y somos muy rápidos para juzgar a las personas que están sufriendo. De hecho, cuando están sufriendo, decimos, no, es algo sucede. ¿Qué hizo de mal, verdad? Este cristiano, ¿qué está haciendo de mal para que le vaya así, para que se enferme, para que su familia muera, o para que sus hijos mueran? O bueno, uno podría pensar, no, algo está mal aquí con este creyente. Ellos han pecado contra Dios y por eso están viendo derrota. Pero realmente el salmista, noten lo que dice. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieras con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. ¿Qué está diciendo el salmista, hermanos? El salmista está diciendo que de ninguna manera ellos estaban siendo idólatras, todo lo contrario, estaban siendo fieles al pacto. Y de hecho, si hubieran sido infieles, pues el salmista entiende que esto es lo que tiene que esperar de mano de Dios. Él no estaría preguntando ¿por qué, Señor? Si usted está en pecado y le vienen males, pues ¿qué se va a preguntar? Señor, ¿por qué a mí? Pues usted sabe que usted es un pecador y su conciencia lo está acusando. Usted sabe que realmente usted está viviendo en perversión y en pecado y en maldad. Así que, ¿de qué se queja? Pues lo normal es que a alguien que está viviendo en desobediencia al pacto le vaya mal, por supuesto que sí. La disciplina de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El juicio de Dios viene sobre aquel que está quebrantando su pacto, sobre el idólatra que está viviendo en maldad y en pecado como un estilo de vida. No tiene que preguntarse si le va mal, si usted le va mal por su pecado, ¿verdad? Pero aquí no es la situación. Uno puede realmente en esta vida andar con limpia conciencia y saber que está siendo fiel a Dios, aun cuando no sea perfecto. Uno sabe que todo el tiempo está delante de Dios, ¿verdad? Y está confesando su pecado. El pecado no es un patrón de vida que uno está llevando, uno está confesando, apartándose, queriendo vivir para Dios. Y uno sabe que le está yendo mal, ¿verdad? Y las cosas están viniendo en contra. No es porque nos hemos portado mal, sino porque la providencia de Dios así lo ha querido. Entonces nos preguntamos ¿por qué? Ese es el punto del salmista. Él sabe que no había nada, ninguna razón en él por lo que Dios le está afligiendo de esta forma. Y es por eso que él estaba desconcertado. Él no estuviera desconcertado si él estuviera convencido de pecado. Dios no lo ha convencido de pecado, ¿verdad? Y sin embargo sabe que el pueblo en ese momento no estaba viviendo como un pueblo infiel. De hecho, este salmo es citado por Pablo en Romanos 8. En Romanos 8, 22, Pablo cita este salmo y dice, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. Y entonces habla de cómo el Señor está afligiendo al pueblo. Y el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, ¿quién
tribulación o angustia, persecución o hambre o peligro, espada, como está escrito. Y aquí está el Salmo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Pablo dice que él mismo está siendo contado como oveja para el matadero. Él se está identificando con el salmista. Dice que todo el tiempo el Pablo está sufriendo oprobios. Recordemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? No alcanzaba a salir de una ciudad a otra cuando ya estaba siendo apresado, le laceraban, le castigaban con azotes, tenía que pasar ayunos muchas veces, ayunos forzosos a causa del hambre, por causa de la persecución. Muchas veces se quedó sin nada a causa de la persecución, le quitaron todo. Bueno, él mismo estaba sufriendo todo el tiempo y no era a causa del pecado. Y Pablo y otros cristianos que servían fielmente a Dios fueron obligados a sufrir afrenta todo el día. Era como si todo el día estuvieran enfrentando la muerte. Y de hecho lo mismo pasó con Job, a un nivel muy personal. Job, de hecho, nunca le halló despropósito alguno a Dios por la situación que él estaba pasando. Él muchas veces en su carta sintió que Dios estaba contra él. Sus amigos, por supuesto, comenzaron a buscar razones. No, Job pecó. A Job le está yendo mal porque pecó. Y siempre querían dar respuesta simplista al sufrimiento de Job. Y sin embargo, Dios castiga a estos amigos por insensatos al hablar de esta forma contra Job. Porque desde el comienzo se nos dice que Job era un hombre justo. Así que las aflicciones de Job no fueron porque él era un hombre injusto o porque no estuviera caminando fielmente con el Dios del pacto. Era un hombre fiel a Dios. No era por causa de su infidelidad que le estaba viniendo males. Y de hecho, tanto el salmista como a Job, ellos nunca reciben respuesta de Dios. Ni siquiera en Romanos, cuando, Pablo, recordemos en el contexto de Pablo en medio del sufrimiento, Pablo muchas veces sufrió a causa de sus enemigos y aún él dice que oró a Dios 3 veces a causa de un aguijón que tenía en la carne. No sabemos qué era, un enemigo de parte de Satanás que le afligía todo el tiempo. Y sin embargo Dios no responde esa oración y deja que él sea afligido. Y dice, bástate, mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Así que al igual que Job, al igual que el salmista, al igual que eh, Pablo en Romanos, muchas veces no encontraremos respuesta de Dios en medio de la aflicción. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué es que Dios permite el sufrimiento? El punto es que muchas veces Dios no tiene que darnos explicación, ¿verdad? Hay muchas variables que operan dentro de la providencia divina. Y realmente nos debe hacer sabios para no contestar de manera simplista al sufrimiento, ni siquiera de nuestros hermanos. No tenemos que actuar como los amigos de Job, siendo necios cada vez que un hermano sufre, diciendo, pecaste hermano, ¿qué estás haciendo mal? Esto lo hace la gente necia. Tú no sabes cómo está actuando la providencia de Dios en la vida de alguien. Tú no debes ser ligero para hablar de esa forma. Tenemos más bien que ser humildes y reconocer que aunque los creyentes van a sufrir, muchas veces no tenemos respuesta ante el sufrimiento y tenemos que llorar con el que llora. No tenemos respuesta. Hace 2 semanas atrás, ¿verdad? 2 hermanos fieles de una iglesia hermana perdieron a sus 2 gemelos. Y estuvimos orando por ellos y no tenemos respuesta. ¿Cómo decirle al hermano, pecaste, hermano? Y vemos las noticias de ellos y hombres fieles, una pareja fiel al Señor, y no sabemos por qué Dios lo permite. Y Dios nunca nos va a decir por qué muchas veces. Dios es soberano, hermanos, y nunca nos ofrece una respuesta contundente o certera de por qué sufre su pueblo muchas veces. Pero lo que sí nos invita es a venir a Él humildemente y someternos y poner nuestra vida en sus manos con confianza, sabiendo que todas las cosas, como dice Pablo en Romanos 8, en ese contexto del sufrimiento, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nos llama a someternos a Él y a poner nuestras vidas en sus manos confiadamente, sabiendo que el propósito que Él tiene para nosotros en medio del sufrimiento siempre va a ser bueno, sabio y justo, aunque no entendamos.
Y esto fue lo que entendió Job al final de su tratamiento, ¿verdad? Antes de que siquiera él fuese sanado, él dijo, Señor, he pecado contra ti, ¿verdad? Porque me quejé, ¿verdad? Sin razón. Cuando debí gozarme en ti, comienza a gozarse en Dios. Ahora de oídas, te había oído, ahora es que te conozco, Señor, tú eres bueno. Y él ni siquiera había sido sanado. Job exalta a Dios por ser bueno, sabio y justo. Job escucha a Dios decir, ¿dónde estabas tú cuando creé las cosas? ¿Dónde estabas tú? Y comienza a decirle, ¿dónde estabas tú? Y Job dice, o sea, ¿cómo voy a decirle a Dios qué haces? Dios, eres bueno, sabio y justo. Y Job entendió esto antes siquiera de ser sano. Y él agradece a Dios por haberle mostrado su gloria en medio del sufrimiento. Y es lo que el salmista hace. El salmista lo que hace al final entonces, él está buscando respuestas, él está buscando de Dios una respuesta al sufrimiento y suplica por ayuda y dice, Señor, al parecer estás dormido. Y se preguntaba tal vez, Señor, ¿dónde estás? Señor, esto es muy difícil. Sin embargo, el salmista no encuentra respuesta. Dios no nos va a dar respuesta. Y es allí donde está el salmista, es allí donde está Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien. Dios no tiene que responder por qué permite la derrota en nuestras vidas. Dios no tiene que responder por qué permite el sufrimiento a su iglesia, la persecución, la enfermedad. Cosas como las que estamos viviendo hoy, Dios no tiene que respondernos. Pero sí hay algo que tenemos que creer, hermanos, y es que todas las cosas nos ayudan a bien y que Dios nos sigue amando y que nada nos podrá separar de su amor. Tribulación o angustia o persecución o hambre o peligro o espada, nadie nos podrá separar del amor. Y eso es en lo que nos gloriamos cuando estamos en medio del sufrimiento. Qué increíble que a pesar de eso, los creyentes verdaderos jamás renegarán de Dios, ni le hallarán despropósito alguno a Él. Y a pesar de eso seguirán confiando en Él, como lo hace el salmista cuando ora por su liberación en el futuro. Dice allí el Salmo 44 al final, Señor, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Él sigue confiando en Dios a pesar de la aflicción y de la opresión que está viviendo. Esto es lo que hace un creyente, ¿verdad? Aunque le parezca en medio de la circunstancia difícil que Dios parece estar dormido, estas personas, ¿verdad?, nunca van a hallar despropósito en Dios. Y van a saberse bienaventurados en medio de estas circunstancias difíciles. Como dices el Señor en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Juan 15:20, acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor mismo, Jesucristo, se identifica con nuestro dolor. Él mismo padeció injustamente. Él mismo padeció afrenta de su pueblo y fue crucificado en un madero, sin haber hecho mal alguno. Así que el Señor mismo se asocia con nosotros en medio de la dificultad de este mundo caído. También sufriremos, hermanos, en este mundo caído. En este mundo caído muchas veces no encontraremos respuesta de parte de Dios por qué Él permite las circunstancias, pero una cosa sí sabemos, que tenemos un pastor que se compadece de nosotros en medio de esta situación, a Cristo. Él, hermanos, realmente sufrió por nosotros y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y Dios le ayudó en medio de su circunstancia difícil y le resucitó de los muertos. Ahora si estamos unidos a Cristo, el Señor se levantará para ayudarnos y Él nos redimirá por causa de su misericordia, no porque lo merezcamos. Así que tenemos esperanza en este mundo caído.
No importa cuántos sufrimientos vengan, aunque del Señor no hallemos respuesta en medio del dolor o del sufrimiento, de la persecución, del hambre, de la muerte, de la angustia. No importa, hermano, lo que venga, podemos realmente descansar y confiar en que Dios siempre, siempre nos mostrará su gloria. En últimas, en medio de la tempestad, Él se levantará como lo hizo Jesús con sus discípulos en medio del mar agitado y habrá bonanza. Este mundo, hermano, este mundo convulsionado, lleno de tantas aflicciones y dificultades, un día este mar que no se aquieta y que constantemente trae aflicción, un día será aquietado por la mano de este soberano Cristo y vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que el creyente nunca realmente en medio de su dolor y aflicción será avergonzado en medio de su clamor. Podemos clamar con el salmista porque sabemos que Dios se levantará para ayudarnos. Se levantará para ayudarnos y nos redimirá a causa de su misericordia. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 8. Por eso podemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, con una fe como esta, aquellos que son contados como ovejas para el matadero, siempre van a ser más que vencedores en Cristo. Cualquiera que sea la derrota nuestra en este mundo, cualquier cosa que podamos sufrir en esta vida, la podemos conquistar porque Dios, sabemos que Dios tiene el control de la historia en sus manos y su amor, el amor con el que nos amó en Cristo es inagotable y este amor garantiza que el resultado final de todo lo que nos pase va a ser la victoria completa. El Señor va a colocar a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Aunque por un momento sea la aflicción, la eternidad va a ser realmente una eternidad de gozo y deleite en Él para siempre. Nada nos podrá arrebatar de ese deleite y de esa gloria, porque nada nos puede arrebatar del amor de Dios. Así que, hermanos, no importa la circunstancia difícil que usted atraviese, no importa lo que podamos pasar, Dios es sabio en todo lo que hace. Así que el hombre piadoso está llamado en este salmo a temer a Dios y a confiar en Él, en su sabiduría. Cuando Él actúa en su providencia, podemos reconocer que Él es sabio, siempre sabio, no importa las circunstancias. Así que la persona justa no está llamada a entenderlo todo o a dar respuesta al sufrimiento, pero sí está llamada a confiar en Dios y en su soberanía en medio del sufrimiento. Y hermano, cuando un hermano suyo sufra, cuando sus seres queridos mueran, cuando tengas que recibir de otros la noticia de que están enfermos, llora con ellos y no trates de obtener respuestas. Consuélalos con el consuelo del Evangelio y hazles conocer que realmente el Señor está con ellos en ese trance agudo, como decía Lutero. Y más allá de ese trance agudo, ha de saber cómo el Señor les va a llevar de la mano en medio de ese trance agudo y en medio de ese valle de sombra de muerte y les va a llevar a un lugar seguro. El Señor nos lleva de la mano siempre y no importa el sufrimiento por el medio del cual nos haga pasar. Dios, hermanos, nos ama entrañablemente y nada nos va a poder separar de su amor que es en Cristo Jesús. Así que esta es la esperanza del creyente en medio de la aflicción. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra y por ayudarnos y enseñarnos a orar como el salmista. Señor, gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces podamos como el salmista hacernos preguntas tan profundas como estas, ¿dónde estás, Señor? Ahora en medio de nuestro sufrimiento, tú nos ayudas en este salmo a venir con preguntas a ti, Señor, siempre que estemos rodeados de males. Y gracias porque aunque no recibamos muchas veces respuesta, sí que seremos consolados, Señor, porque tú sabremos que tú, Señor, te levantarás siempre para ayudarnos y nos redimirás a causa de tu misericordia. Y gracias porque es allí donde nos darás fe para creer. Es en medio de esa prueba cuando tú, Señor, te glorificarás en medio de nuestras vidas y te veremos más glorioso
y más hermoso, y te daremos gloria y honra. Y veremos, Señor, que la fe que has puesto en nosotros es mucho más preciosa que el oro, que aunque sea probado por fuego, jamás perece. Es una fe gloriosa, omnipotente, que jamás se deshará, porque es la fe que has puesto en nuestros corazones. Y esa fe nos ayudará a entender aún en medio del dolor y de la aflicción que siempre obtendremos la victoria en Cristo. Y que tú colocarás a todos nuestros enemigos delante de nuestros pies, aunque en las circunstancias presentes podamos sentir que estamos derrotados. Señor, en Cristo nos has mostrado que las derrotas solamente son aparentes. Esa cruz, Señor, nos mostró que aunque Cristo allí, sangrando en un madero, el mundo celebró por un momento, al tercer día se levantó de los muertos y esa victoria aparente del enemigo fue realmente su derrota para siempre. Y asimismo, Señor, nos harás entender aún en medio de las pruebas en nuestra vida. La muerte, la aflicción, todo lo que suframos en este mundo realmente es nada en comparación con la eternidad que nos espera en Cristo. Porque Él venció, también nosotros venceremos. Así que gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a orar con el salmista, porque esta oración también la podemos hacer aún en medio de la aflicción. Ayúdanos a recordar las victorias del pasado. Ayúdanos a recordar la forma en que nos ha sostenido en el presente, y ayúdanos también, aún en medio de las aflicciones, a ver cómo tú también nos darás la victoria y nos redimirás en el futuro. Señor, y aunque no entendamos, ayúdanos siempre a confiar en ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar entonces con nuestro hermano Alfredo.